Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar en el que se encuentren. Reciban un caluroso saludo. Quiero darles la bienvenida al seminario Disease, Illness, Sickness, Perspectivas Filosóficas sobre la enfermedad que estamos realizando en el marco de la Red de Investigación en Fenomenología Naturalizada, Hermenéutica y Teorías de la Enfermedad con la profesora Agatha Bach de la UNED en España. El día de ayer realizamos la conferencia de la profesora Lucrecia Rovaletti de la Universidad de Buenos Aires, ayer el 6 de septiembre de 2023, que nos estuvo hablando de la clínica entre el saber hacer y la dimensión ética, la alianza terapéutica como pacto de cuidado. Infortunadamente no quedó registrada en grabación la presentación de la profesora Rovaletti, así que antes de presentarles el video correspondiente a esta grabación, permítanme presentarles formalmente los méritos académicos de la profesora Rovaletti. Ella es profesora emérita de la Universidad de Buenos Aires, doctora en filosofía, licenciada en psicología y filosofía, con estudios de maestría en bioética en el Instituto Borja de Bioética en la Universidad Ramón Llull en Barcelona. Actualmente, Lucrecia Rovaletti es directora de un proyecto de investigación UBACIT en la Universidad de Buenos Aires, PICT en la Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica y también PIP-CONICET. Es investigadora principal del CONICET, ha tenido muchos proyectos del CONICET y ha sido directora de muchísimas tesis doctorales. Es profesora de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, docente autorizada de medicina en el Departamento de Humanidades Médicas, en temas como antropología, sociología médica y bioética, y en el Departamento de Salud Mental. Es ex profesora por concurso de asignaturas relacionadas con psicología fenomenológica y existencial, ética y derechos humanos de la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Psicología. Ha sido becaria de numerosísimas organizaciones también, como UNICAMP en Brasil, el Ministerio de Asuntos Exteriores en España, el Instituto de Cooperación Iberoamericana del DAAD, el CONICET, la Bolsa de Estudios Spoleto. Ha sido invitada por el Ministerio de Asuntos Exteriores en Italia y ha contado igualmente con una beca de la Organización de los Estados Americanos para impartir cursos y adiestramiento en países como Colombia, México, Honduras y Chile. Cuenta con una amplísima variedad de libros, capítulos de libros y artículos sobre temas relacionados con la salud, la enfermedad y las humanidades médicas en general. Así que sin más preámbulos, los dejo con el video correspondiente a la grabación del 6 de septiembre de 2023 de nuestro seminario internacional Disease, Illness, Sickness, Philosophical Perspectives con la profesora Lucrecia Rovaletti y la conferencia La clínica entre el saber hacer y la dimensión ética, la alianza terapéutica como pacto de cuidado. Bien la alta tecnología, si bien la alta tecnología diagnóstica y terapéutica ha logrado éxitos en muchos casos cercanos a lo milagroso, ella ha elevado enormemente el costo de la medicina y de la asistencia sanitaria. Los desarrollos biotecnológicos han ampliado las opciones humanas, pero la medicina corre el peligro de transformarse en una mera colección de actos y técnicas que pueden ser utilizadas sin otra restricción que la económica. Las investigaciones biomédicas y aplicaciones experimentales no presentan ni más ni menos indemnes a las lógicas del mercado que de cualquiera otra actividad. Más aún, la incidencia de la medicina no solo en el tratamiento y asistencia médica, sino también en la configuración de roles y pautas sociales de conducta, afecta casi a todos los ámbitos de la vida social y por eso comportan una medicalización de la sociedad. Esta permeabilidad y dominio en el imaginario científico muestra que el médico como el máximo practicante de esta magia moderna, donde los médicos son vistos como hacedores de milagros. En efecto, la secularización ha transferido a la ciencia médica, especialmente, la responsabilidad de enfrentar toda una serie de males sociales. Ahora bien, actualmente se ha generado una crisis de confianza entre las ciencias y los distintos profesionales que la encarnan al contratar sus promesas con la realidad social.
Si en los países desarrollados la preocupación está abocada a mejorar la calidad de la interacción médico-paciente, en los países en vía de desarrollo, por el contrario, se trata de lograr el acceso a los servicios de salud, dada la autoatención y autoapropiación del saber médico en función de un pragmatismo cotidiano. Ahora bien, la fragmentación institucional y jurisdiccional conlleva a la desorientación del usuario y le dificulta lograr una continuidad indispensable para construir una relación de confianza con él o los médicos que asisten. Se dice que Descartes es el padre de la medicina, porque su definición del cuerpo, partes, extrapartes, se corresponde a las distintas especialidades de la medicina. Yo he tenido hace un año un accidente y me he girado por todos los médicos y no había unidad entre todos y todos los especialistas. Nadie se conocía. Y en este momento uno de los problemas más graves es que falta esa unidad de un equipo que le dé a un paciente una sola mirada. El médico se ha convertido en el prototipo del hombre tecnológico. La supremacía de la tecnología en la medicina ha hecho surgir la figura del especialista, provocando el declinar del médico general y una mayor separación entre el médico y el paciente. A su vez, la tecnología crea la ilusión de la infalibilidad y se soslaya que los instrumentos no tienen acceso a toda una gama de hechos no mensurables acerca del enfermo que puede obtener el médico. Finalmente, la fascinación por la innovación tecnológica se expande también en la población que busca someterse a la tecnología de punta. 2. De la salud como bien de consumo a la medicina como farmacovigilancia. La concepción positivista de la medicina considera que los profesionales deben ser observadores no comprometidos con el proceso salud-enfermedad, limitándose a sus componentes biológicos y dejando los aspectos psicológicos sociales como colaterales, pues pertenecen a otras disciplinas. Sin embargo, las fronteras entre salud y enfermedad se desplazan hasta un punto de extender el magisterio médico al control de los estilos de vida, produciendo gradualmente una farmacovigilancia de los comportamientos y participando en la regulación de la autovigilancia de la conducta individual. Cuando uno ve en la televisión, o por lo menos acá, que directamente, si le pasa algo, tome tal remedio. Si está nerviosa por ir a un trabajo, tome tal otro. Y hay una publicidad constante de remedios que no necesitan receta, pero es que vivimos en una medicalización de la sociedad. La cultura occidental endiosa el cuerpo mientras sataniza la enfermedad y la muerte. La enfermedad, la vejez y la muerte son disfunciones y desperfectos que el médico, el técnico, debe remediar. El cuerpo se convierte en una parte del capital disponible para el individuo que se transforma en empresario de sí mismo. Esta concepción médico-económica del cuerpo choca frontalmente con el enfoque de las ciencias sociales y humanas, que asumen el valor de la revelación ontológica de la enfermedad más allá de cualquier presentación de causalidad. Sin embargo, la medicina en su lucha racional y científica contra las enfermedades ha puesto entre paréntesis al paciente y más particularmente al cuerpo vivido. A ese cuerpo erógeno, como diría Freud, o el cuerpo vivido, como diría Husserl y Merleau-Ponty. Como recuerda Canhilhem, constantemente las enfermedades del hombre no son solo limitaciones del poder físico, sino también son dramas de una historia. Al paciente no le basta la información médica para entender su diagnóstico y tratamiento, so pena de correr el riesgo de transformarse en un erudito, además de ser considerado en un ejemplo de especie nosológica. Y así nosotros escuchamos: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué me ocurrió? ¿Por qué estoy vivo? ¿Qué hice? ¿De qué soy culpable?
Solo se podrá avanzar hacia una real solución del problema si se trabaja en el acercamiento de la cultura científica y los valores humanos, planteando nuevas alianzas entre las tareas científicas y las demandas humanas. A dominios nuevos corresponden responsabilidades nuevas. Frente al viejo humanismo finalista y paternalista, un nuevo humanismo apela a la responsabilidad. Es precisamente la concepción de la responsabilidad en Hans Jones. La medicalización de la ciudad. Iman Illich, en su libro Némesis Médica, al mostrar cómo funcionan las instituciones del saber y del poder médico, señala que la excesiva medicalización acaba fomentando dolencias y reforzando una sociedad enferma que no solo preserva a sus miembros defectuosos, sino que también multiplica exponencialmente la demanda del papel del médico. La medicalización constituye un proceso por el cual eventos y características de la vida cotidiana se convierten en problemas de salud, donde participan tanto los profesionales como la industria farmacéutica, los políticos y los medios de comunicación, y la sociedad en su conjunto. De este modo se instaura un monopolio curador de hospitalizaciones y prácticas innecesarias que hasta pueden llegar al escarnizamiento, movidos a veces por intereses económicos. Uno ve como ya la bioética ha hablado de los cuidados proporcionales y las curaciones proporcionales de la salud, y el tema del escarnizamiento es una situación muy grave que es necesario parar a nosotros. Detrás de esta medicalización se cuelga un poderoso complejo médico empresarial desde sistemas de salud, laboratorios, industria farmacéutica, que impulsan a todos los sectores sociales al consumismo de consultas, de tratamientos, de fármacos. El uso de análisis diversos, estudios por imágenes, aparatos y tecnologías médicas van paulatinamente reemplazando a las viejas concepciones de la semiología clínica, hablar, revisar, examinar al paciente. Sin embargo, esta situación no implica que correlativa y proporcionalmente se haya elevado el nivel de salud. La medicación ha llegado a tal extremo que lleva a las personas a pensar que solo con un sinnúmero de análisis y estudios, en muchos casos innecesarios, pueden ser diagnosticadas y medicadas. Esto ha traído en el campo de la bioética el problema de la justicia. Ante tal diversidad de prácticas, eh, es posible que para unos todo y para otros nada. Entonces, eh, el primer principio es, ante todo, no dañar. Y el segundo principio es poder distribuir los adelantos científicos, ¿no es cierto? Y no que los beneficios, el principio de beneficencia sea para un grupo determinado, ¿no es cierto? Porque eso ataca a una concepción comunitaria de la sociedad. Sin embargo, la práctica médica hace que el clínico se convierta en un simple técnico, deshumanizando y empujando para el rendimiento hacia su clientela. El antiguo médico, en tanto vocación de servicio, en tanto confidente y apoyo de los dolores del alma y del cuerpo de toda la familia, renuncia a ese rol y entrega ese lugar a los aparatos. Desaparece la relación de confianza, los pacientes se sienten maltratados y se juzgan mal cuidados. La demanda insatisfecha a nivel mismo se desplaza al medicamento, que deviene el objeto bueno, mientras la frustración y la falta de confianza convierten al médico en objeto malo, para hablar en términos de Melanie Klein. Saben que Melanie Klein es una psicoanalista inglesa, trabajó mucho con chicos y habla del pecho bueno y el pecho malo, que en un momento de una época tienen que unirse, digamos. Lo que me frustra es algo malo y lo que me es positivo es lo bueno. Y bueno, esa división continúa en la sociedad actual porque se cree que el medicamento es lo bueno, y a veces el tipo de atención que tienen los médicos, porque les pagan poco, porque tienen muchos pacientes, porque hay exceso de atención de pedidos médicos. Entonces,
Al médico no se le tiene confianza y el remedio es lo que me va a salvar. Lo único que me interesa el médico es que a mí me dé una receta, me di unos estudios y yo no vuelvo nada más. Aquel semidios inmortal, heredero del chamán, juzgado irresponsable, se le niega el derecho al error y de allí la multiplicación de procesos judiciales sobre la práctica médica. Y frente a la unión de consumidores, los médicos solo atinan a responder aumentando los seguros, lo cual acrecienta el círculo infernal del rendimiento. La medicina en sus orígenes nació con un movimiento desmitificador, hoy pareciera reducirse a una práctica industrializada de la salud, cuyos fundamentos ni siquiera son visibles para los mismos técnicos. ¿Cómo resolver entonces esta revolución en marcha de los pacientes que ya no son pasivos, de los clientes que quieren mejores servicios, de los expertos en administración que piden más eficiencia? El cuerpo entre la biografía y la patología. En la vida cotidiana, dice Le Breton, en la relación íntima consigo mismo o con el prójimo, el cuerpo no es una máquina sofisticada de piezas sustituibles, no es una cosa desprovista de valor o digna de interés solamente por su utilidad práctica. Sin embargo, la mirada médica encuentra no al enfermo, sino a la enfermedad. En su cuerpo no lee una biografía, sino una patología, donde la subjetividad del paciente es puesta entre paréntesis y desaparece bajo los parámetros biológicos que lo sustituyen. Es la carne viviente, el cuerpo propio, el que sufra las intropresiones mientras el médico mira el cuerpo objeto. Dirige sus técnicas a este organismo, a este corpus. Si el cuerpo es la sede de las relaciones fisiológicas de la práctica médica, la carne, el life, es el carrefour de las relaciones cargadas de deseo. El médico, como funcionario de la ciencia, ignora el cuerpo porque solo trata a un organismo. El modelo biomédico, retomando el punto de vista cartesiano, divide las patologías en orgánicas cuando identifica un factor físico, específico o funcional. La mayor parte de los clínicos se manejan en términos de causalidad lineal, donde se presentan factores de naturaleza biológica en una trama cada vez más complicada de causas y concausas. Y esta representación del cuerpo es asumida tanto por los médicos como los pacientes. Este cuerpo multiexplorado y fragmentable deviene ahora una condición cuasi cultural que le autoriza a la medicina occidental una serie de prácticas científicas. El dualismo psique-soma, al dividir el campo del humano, acaba sectorizando las enfermedades en orgánicas y psíquicas. Yo una vez fui a un médico traumatólogo y me dije, no, yo hago solo miembros superiores. Y yo con una cierta ironía le dije, ah, entonces otro por miembros inferiores y otro por columna. Sí, me dice, y después tengo que hablar a un traumatólogo para que me coordine los distintos médicos. Sí, así es. Nosotros sabemos la especialización, pero atrás de esto hay un paciente que después tiene que hacer una unidad de lo que le pasa, porque nos falta ese médico traumatólogo que nos vea por completo. Y esta representación del cuerpo es asumido tanto por los médicos como los pacientes. Sin embargo, los fenómenos físicos de expresión o los síntomas accesorios a las emociones son los únicos que se resistían a este espíritu técnico de la medicina que considera al mundo como un conjunto de causas y efectos entre objetos perceptibles y tangibles. Si el médico tradicional, ahora las estadísticas actuales señalan a su vez que numerosas neurosis llamadas orgánicas, enfermedades psicosomáticas esenciales aumentan cada vez más y como en las afecciones histéricas, a pesar de las investigaciones minuciosas, no se encuentra ninguna lesión anatómica que sirva de causa primaria de esta evolución psicológica. La enfermedad ya no es la historia singular del hombre situado, sino una falla impersonal de una función y de un órgano. El cuerpo es instrumentalizado como un conjunto de funciones y órganos y la enfermedad deviene el desagrego de estas herramientas. El médico juega el rol de centinela que muestra al enfermo la clave del mal.
Absolutamente yo no puedo decir que tengo un cuerpo porque las categorías del tener no se dedican fundamentalmente en el cuerpo humano. No tengo el cuerpo del mismo modo que tengo una cosa exterior aún. Lo propio del tener es la exterioridad respecto de la persona humana y la posibilidad de disponer y deshacerme de algo. Bien sabemos como Sankarte que dice que el cuerpo pasa en silencio, pero cuando ese cuerpo, olvidado cotidianamente, pierde las prerrogativas de nuestra voluntad, se convierte en escenario de nuestros conflictos, de donde juegan las dimensiones ocultas y las vivencias indivisibles de la novela corporal. El paradigma de dicha no disponibilidad constituye la enfermedad, el cual me hace dolorosamente consciente que este cuerpo se escapa a mi dominio y a mis posibilidades. Bueno, la clínica entre el saber hacer y la dimensión ética. La clínica constituye no solo como un saber, sino también como un saber hacer, y se sitúa entre una dimensión política y una dimensión ética. Como saber se asocia al mundo médico, pero también a los múltiples préstamos y respaldos de las ciencias sociales. Como un saber hacer se apoya no solo en las ciencias médicas, sino en la justicia y la política, en la medida que recibe también demandas sociales. Por ello, es preciso que integre el concepto de vulnerabilidad a los principios de justicia. Desde una ética del cuidado, Riquet plantea un lugar destacado al tema de la vulnerabilidad, conceptualizando y ampliando esta ética del cuidado y confrontando con la ética de la justicia. Es por ello que la clínica ha de superar sus fronteras, articulando no solo la atención de las personas vulnerables en instituciones justas, sino también ha de incluirlas en la sociedad a través de sus capacidades. Solo así es posible restituirles sus derechos y su dignidad. Se trata en última instancia de asumir una ética de la responsabilidad por la alteridad de estos pacientes cuya indigencia y sufrimiento constituyen una apelación a nuestra solidaridad. Más aún, aquello que significa la enfermedad para un paciente escapa a la medicina en general, preocupada porque el gesto curativo y a veces asociadas a protocolos normativos, a menudo atada a una defensiva por mala praxis y atenida más a una cierta deontología más que una mirada ética. Miren, hay programas de computación que usted va escribiendo todos los síntomas y le muestra los tipos de remedio y las prácticas posibles. Eh, en los sistemas prepagos de salud, eh, un médico no puede recetar cualquier estudio, ni cualquier medicamento. Dada su especialidad, puede hacer este o este tipo de estudio y puede pedir tales tipos de medicación. Es decir, hay todo un sistema organizado de protocolos que directamente la ubican al profesional en esta situación. Yo alguna vez hice una crítica a eso y una profesora que trabaja en Uruguaya, Dacet, me dijo, bueno, pero esto es útil para cuando gente muy joven sale afuera a trabajar y es como una guía. Es válido eso, porque ante la diversidad de perspectiva que puede tener un médico, eso es válido. Pero el problema es que si se quedan con eso, y hay muchas personas que prefieren quedarse con eso y ya está, ¿no es cierto? Bueno, la práctica terapéutica no se confunde con un simple ejercicio de una técnica. En efecto, la constitución de una verdadera nosología ha de pasar por una reflexión a la vez ética y epistemológica de la experiencia clínica, es decir, un estudio y profundización de la teoría de su práctica misma. Entre el saber y el hacer, entre el lenguaje y la acción, entre la teoría y la práctica, se encuentra un saber hacer. Como en teoría y práctica son indisociables, reflexionar sobre este saber hacer no implica pensar una teoría como contrapuesta a la práctica, sino una actitud crítica de los principios y fundamentos del discurso y de la praxis clínica.
Se trata de pensar una metateoría cuyo modelo de reflexión se aproxime tanto a una ciencia de acciones como a una ciencia de objetos. Se trata de plantear una crítica a la razón clínica en tanto razón teórica práctica. El pacto de cuidado entre la confianza y la alianza. Los valores que fundan las prácticas terapéuticas y preventivas propuestas al paciente y a la comunidad no son siempre ni anodinas ni neutras, revisten una carga simbólica que se profundiza en la relación asimétrica profesional-paciente y por eso requiere que entre uno y otro un ámbito de confianza. Es lo que Paul Ricoeur propone como pacto de cuidado. Pacto inicialmente marcado por la simetría entre quien sabe y quien sufre, pero que paulatinamente conlleva la constitución de un ámbito de confiabilidad, de firmeza, de seguridad, de solidez. Aspectos estos que generan un vínculo donde es posible generar ciertas expectativas y arriesgar ciertos aspectos del futuro. Pacto de confianza que fluctúa entre perseverancias y declinaciones. Para caracterizar esta relación de atención en terapeuta y paciente desde una perspectiva ética, Riquet profundiza la noción de alianza terapéutica. Alianza esta que solo es posible si deviene una promesa recíproca, es decir, un compromiso del terapeuta de acompañar al paciente y por parte de esta de asumirse como agente de su propio tratamiento. Se trata de un pacto de cuidado recíproco, incluso en situaciones donde las destrezas y habilidades son desproporcionadas. Ustedes saben que en las enfermedades psicosomáticas, el, el verdadero curador de la patología psicosomática es el mismo paciente, porque son enfermedades permanentes y uno tiene que seguir el tratamiento y no puede andar con el médico a un costado. Eh, y eso es muy importante. Isabel Bassanger habla de un orden negociado. Si uno quiere salir del tratamiento, uno puede negociar con el médico en algún momento alguna salida, alguna vacación del tratamiento. Pero es uno el propio terapeuta del tratamiento porque en algo permanente uno está obligado a la consecución del tratamiento. Y por eso es tan importante, ¿no es cierto?, este pacto de cuidado recíproco. ¿Cómo garantizar entonces el respeto de aquellos que se encuentran en situación de dependencia? Retomando conceptos de sí mismo como un otro, Paul Ricoeur habla de la autonomía y la vulnerabilidad y plantea una concepción del sujeto de la ética hablando líneas desde la vulnerabilidad o fragilidad constitutivas del ser humano. Define la autonomía en primera instancia en términos de poder o capacidad que se despliega en poder decir, en poder obrar sobre el curso de las cosas y ejercer influencia sobre los otros protagonistas de la acción, en poder hacer una narración inteligible y aceptable de la propia vida y en poder considerarse a sí mismo como autor de los propios actos. Esto le permite plantear también distintos niveles de vulnerabilidad desde una no potencia a una potencia menor o disminuida en correspondencia con la autonomía. Se trata ahora de pensar cómo responder ante los rasgos particulares de la vulnerabilidad del enfermo. ¿Cuál es su competencia para consentir de modo explícito y validado, sin acciones internas ni externas, ante ciertas prácticas terapéuticas o ante la participación, por ejemplo, en protocolos de investigación? ¿Cómo mantener la confidencialidad, sobre todo en instituciones donde actúan equipos interdisciplinarios y los registros de datos se realizan en tecnología informática? ¿Cómo resguardar la intimidad cuando ciertas enfermedades muchas veces son consideradas como un estigma social? Con la cuestión del SIDA y la cuestión informática, eh, se dividían la parte de los datos de la historia clínica. Más, yo sé de un caso en Estados Unidos que le llegó una carta a un paciente que tenía SIDA del hospital. Y la familia dijo, pero como vos estás en el hospital, ¿qué es lo que te pasa? Entonces,
ahora un poco ya nos hemos acostumbrado, pero en las primeras épocas, que el SIDA era una enfermedad vergonzante, ¿no es cierto? La confidencia era muy importante. Y hoy en día, bueno, hay las historias clínicas informatizadas, acá se va a informatizar, etcétera, etcétera, pero hay el peligro, además que entren las compañías de seguro, no acá en nuestro país no hay compañías de seguro que uno asegura por tanto, por tal otro, sino hay un sistema un sistema público, un sistema de obras sociales que dependen un poco de los sindicatos y del lugar donde uno trabaje, y después un sistema de prepagas, digamos, que uno se asocia sin pertenecer a algún tipo de trabajo, etcétera, etcétera. Pero en otros lugares que hay seguros de salud, uno paga tanto y se gasta todo, tiene que volver a pagar. Las compañías les interesa, porque no les interesa a la gente que tiene patologías permanentes o algo más, bueno, cuesta más, porque eh, utiliza más dinero y el fondo que ella ha contratado se acaba rápidamente. Entonces, el tema de la confidencialidad en estos sistemas informáticos, aunque son útiles para toda la sociedad y sobre todo para los grupos médicos, el peligro es que la confidencialidad, ¿no es cierto?, sobre todo en ciertos casos, ¿no es cierto?, se levante y traiga graves problemas. Ahora bien, la noción de autonomía basta para comprender la situación de la enfermedad, de vulnerabilidad, la necesidad de ser sostenido en su búsqueda de curación. Se trata de responder por el cuidado de una persona enferma y su adherencia al tratamiento, por la responsabilidad de los cuidadores, es decir, por la importancia de la confianza mutua. Precisamente para Levinas es este encuentro con la vulnerabilidad del otro el que nos afecta con su alteridad y su humanidad, el que nos solicita y nos interpela. Más allá o más acá de un deber de no abandono, es la responsabilidad para el otro como ineludible que se nos impone por ella misma y no puede ser drogada sin culpabilidad. Dice Levinas, soy responsable de él sin esperar los recíprocos. Responder a la llamada del otro que sufre y existir para este otro constituyen dos imperativos éticos que posibilitan un espacio terapéutico. El de otorgar una significación ética a la simetría de la relación de cuidado y el de asumir la responsabilidad ética a esta asociada. Más aún, esta responsabilidad ética conlleva una hospitalidad hacia el otro, es decir, una disponibilidad para acoger las palabras y los silencios del otro sin cubrirlas inmediatamente. Cuando el paciente se hace presente en sus síntomas, lo hace en un discurso que expresa cómo, por qué y de qué manera está enfermo, remitiéndose de este modo a una historia particular, a un contexto de sentido. Será la tarea del clínico la que busque integrar esas narrativas. El destino de un relato no reside en sí mismo, sino más bien participa de otra lógica, la de la escucha. ¿Qué dice el relato y qué digo yo al sujeto de ese relato? La receptividad en cuanto a lo priori del decir constituye un componente intrínseco de la significación actual y efectiva del texto o relato, que se sitúa entre el paciente y el terapeuta. La distancia entre uno y otro paulatinamente se hace cercanía para alcanzar un diálogo interpersonal que queda sellado en ese pacto de cuidado que sostiene la confianza mutua, dice Riquet, cuyo objetivo es la curación. Por eso la relación de cuidado ha de considerarse como la unidad normativa de cualquier relación humana frente a la multiplicidad de ejemplos teóricos y de problemas legales y éticos. Ahora bien, desde el inicio el pacto de cuidado se ha presente de modo frágil. Por un lado, por la problemática del paciente y por otro, porque el terapeuta tiende a menudo más a su saber científico a fin de alcanzar una serie de juicios de diagnóstico y pronóstico que muy a menudo dejan de lado la singularidad del paciente. Interesa más la enfermedad que el enfermo. Escuchar al que cuenta su historia o sus historias es percibir de manera de ser, es trascender la actitud que se desprende del mero abordaje de los síntomas, para interesarse en el mundo del enfermo. En última instancia, el saber terapéutico es de algún modo un saber antropológico, del hombre como sujeto de enfermedad del homo pacient. El dolor y el sufrimiento no solo son patos, sino también logos, dice López Ibor en español.
no produce conocimiento únicamente en quien padece, sino también en quien quiere acompañar al otro en su sufrir. Nada más. Lucrecia querida, bravo, muchísimas gracias por esta presentación. Em, mil gracias. Pasamos entonces ahora a una sesión de preguntas. Ya saben ustedes, quienes quieran intervenir o hacer algún comentario, pueden levantar la mano. Quienes no, por alguna razón no puedan hablar directamente y deseen escribir también su pregunta, con mucho gusto la leeremos en el chat. Ágata, querida, adelante, comienza tú. Puedes Eh, encender. sí, o sea, quiero decir, me puedes relegar al último de la fila también, si no hay- pero si quieres comienzo yo. De momento puedes comenzar tú porque no hay nadie más en este instante. Ok, muchas gracias Lucrecia, por ese recorrido tan amplio realmente de las cuestiones relacionadas con ese encuentro médico-paciente. Bueno, nos has trazado un panorama bien completo allí. Yo tengo una pregunta relacionada con una cosa que está allí. No sé qué tan explícita se ha hecho a lo largo, sale y tiene que ver con el pacto justamente entre paciente y el médico, porque allí tú dejas entrever, bueno, dejas entrever y lo afirmas, ciertos sentidos, la relevancia social de ese pacto, ¿verdad? Es decir, la clínica que está insertada también en una red de relaciones que van más allá de, digamos, encuentro en el despacho. Tiene que ver con la vida, pues, de la persona que viene a la consulta y con muchas cosas. Y claro, si el pacto de cuidado es una unidad normativa e introdujiste a Levinas, además, que no por nada, ahí está. Mi pregunta tiene que ver con el ámbito de la responsabilidad del médico en el encuentro médico-paciente, porque el pacto de cuidado es el pacto en el que hay un compromiso con algo. ¿Con qué exactamente está ese A compromiso? ver, yo creo que hay distintos niveles. Ajá. Uno es el nivel deontológico, ¿no es cierto? Debe de ser que está asociado a, a una relación legal, ¿no es cierto? Es el deber ser que siempre se asocia a una relación legal. Y Ujú. eso es el marco amplio donde uno se mueve. Tanto que si hay Sí. algún problema, por ejemplo, en la justicia civil, primeramente lo que se hace ver es cuáles son los decálogos o las normativas deontológicas de una profesión. Ujú. Pero eso es más bien el que no se puede hacer o el que se debe hacer. Y en la ética, yo prefiero hablar de ética aplicada más bioética, porque la bioética ha sido una captación de la medicina, porque también hay una ética, una psicoética y hay un bioderecho, etcétera, etcétera. Pero en la ética, las situaciones no son del deber ser, sino algo mucho más profundo, porque está el tema de la prudencia. Porque muchas situaciones que yo me tengo que presentar, no es esto o lo otro, sino qué es lo más prudente en esta situación. Y hay modos deliberativos para solucionar los problemas y hay muchos modelos, digamos, y tal vez lo que en este momento yo pensé que era lo mejor, resulta que no fue lo mejor. Y entonces siempre la ética aplicada, tiene un modelo deliberativo, porque son acciones, como diría Aristóteles, contingentes, no son necesarias. Eh, a veces se habla de los principios, sí, ante todo no dañar, pero hay veces que por lograr un
bien uno puede dañar en el sentido de producir un dolor, por ejemplo, o una amputación porque si no muere de gangrena. Entonces, en un pacto de cuidado, hay que ver en qué cambio, en qué ámbitos se maneja eso y qué niveles. Ahora, la pregunta es, dada la situación de cómo se maneja la medicina, que tienen 15 minutos para atender un paciente y después pasa el otro, ¿qué pacto de cuidado puede haber? Yo me acuerdo que yo tenía un hijo con un problema de falta de vitamina A y un problema de piel. Entonces el médico tenía 3 salitas. Uno entraba y la enfermera y uno lo iba desvistiendo. En el otro el médico lo iba viendo al otro enfermo y en la tercera otra enfermera le hacía la receta. Es decir, uno pasaba por 3 lugares, mientras tanto él volvía a dar la rueda y volvía a pasar. Era terrible esa situación. Y era un médico particular, digamos, no era yo pagaba una consulta así. Entonces, no es que uno carga sobre los médicos, sino es un conjunto social que ha llevado a la medicina a esta situación. Y además, eh, uno misma pareciera que tiene que estar controlando constantemente la salud. Fíjense en los hipocondríacos que utiliza los sistemas de salud por cualquier cosa. Y entonces que los sistemas de salud acaban como explotados. Mientras en otros lugares de la población no hay nada. Eh, ¿Cómo es un pacto de cuidado? En Brasil había matronas, digamos, en los pueblos. Es tan grande Brasil que no había médicas parteras. Entonces, ¿qué se hizo? Llevar a estas matronas a especializarse a una ciudad y las devolvieron. Pero ¿sabe qué? La gente seguía buscando a las antiguas matronas, a las de siempre, no las que se habían especializado. ¿Por qué? Porque para esa gente las enseñanzas que habían adquirido, para ellos las alejaban. Y a veces hay médicos que uno los conoce y bueno, acaban siendo el clínico, el cardiólogo, todo en uno solo. ¿Y por qué no vas a un especialista que clínico que sabe más? No, yo no quiero más. Yo uno solo no puedo andar diversificada en 100 médicos, porque uno tiene un pacto de cuidado y un pacto de confianza en el otro. Es cierto que la medicina ha avanzado y la especialización ha llevado a hacer cosas maravillosas, pero por otra parte nosotros tenemos es que nosotros seguimos siendo lo mismo y no podemos dividirnos en millones de especialidades. Piensen lo que puede pasar un traumatólogo, de brazo, de cuello, de columna, de miembros inferiores, superiores, de los hombros. Entonces, se hace difícil a veces el pacto de cuidado. Yo creo que esto donde más eh, tiene importancia, por ejemplo, es en la medicina psicosomática, la continuidad, en algunos médicos clínicos, sobre todo en los pacientes de salud mental. Ustedes saben que un paciente de salud mental a su terapeuta puede contarle un delirio, pero no a cualquiera. Le cuenta al quien le tiene confianza, al que ha hecho un pacto de cuidado. Lograr que un paciente no se esconda y tire la medicación, se la pone a un costado y después la tira, es muy importante. Pero para esto tiene que ver una muy buena relación de cuidado, si quieren, ante la enfermera, porque quien le da es la enfermera que está secretaria. Yo cuando voy al hospital Borda, que es de hombres, van los pacientes ahí
y le dan la enfermedad, la pastilla cada día y se la toman, porque le tienen confianza a esa mujer. Pero si ellos le cambiaran todos los días a la enfermera, que está sentada en un escritorio y haciendo papeles además, bueno, no la tomarían. Es bastante conocido a los pacientes que esconden y tiran la medicación. Pero se necesita una confianza en el otro, ¿cierto? Cuando habla de la confianza trascendental en Husserl, es muy importante. ¿Por qué? Porque uno va a saber que el mundo, pase lo que pase, tiene este suelo, este Boden, que hace que las cosas siempre pasen lo mismo. Tanto es que a veces, cuando uno tiene una noticia terrible, dice, se me abría el piso, es como si no tuviera dónde asentar. Y uno dice, trágame tierra. Bueno, miren, ese pacto de cuidado se basa en esa confianza ante el médico, ante una institución que sabe que pase lo que pase, a mí no se me va a abrir el piso y yo puedo continuar. No sé si con esto te respondo. Muchísimas gracias por tu respuesta. Gracias, Agatha, por tu pregunta. Adelante, David, puedes abrir tu micrófono. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días desde México. Ah, ¿Qué muy tal, bien. Lucrecia? Muy buenos días. Muchas gracias por tu presentación, muy interesante. Em, Me gustaría plantear una cuestión desde un interés que he estado desarrollando acerca del campo de los cuidados paliativos. Ah, Eh, sí. Cuando mencionas cómo desde la medicina tradicional los pacientes son vistos como, sí, como unos arreglos mecánicos que tienen unas disfunciones y que deben ser abordadas de esa manera, justamente, digamos, despojando desde la vista médica, al menos tradicionalmente, los aspectos psicológicos, sociales, decías, quizás también acerca del significado, espirituales, etcétera. Y frente a esa imagen, digamos, tradicional, me ha parecido a mí que el campo de los cuidados paliativos al menos se propone, se ha propuesto, o tienen, digamos, ese discurso, ¿no? No sé si ya en la práctica, no quisiera ir tan lejos, pero al menos discursivamente se propone ser una disidencia o se propone ser una ruptura con esa concepción, digamos, atomizada, al menos en un cierto nivel del discurso, ¿no? Porque digamos que ellos se dan cuenta que al final de la vida, ya cuando el asunto no se trata de curar, pues se requiere mucho esfuerzo y se encuentran en el límite del modelo para poder, digamos, traer compañía, para poder aliviar otras cuestiones por las que se sufren más allá de las corporales, ¿no? Los asuntos psicológicos, espirituales. Nuestros alumnos en la cátedra de psicología y ética van a una unidad de cuidados paliativos y así que es una problemática que ellos trabajan, digamos, porque no es cuestión de dar una materia teórica, sino ellos visitan ahí a todos. Sí, ahora Claro, que... y entonces, sí, sí, sí. Entonces ellos tienen esta concepción, o de nuevo, discursivamente, de Sí, cómo el paciente debe ser tratado de una forma holista. Hablan acerca del dolor total, ¿no? Como de cómo las dimensiones distintas de la persona se involucran. Pero lo que yo veo ahí en la realidad, y qué bueno que me dices esto de esta experiencia con tus estudiantes, es que en la práctica esto casi que no sucede, ¿no? Y entonces lo que se propone como un acercamiento holista que cubra muchas áreas termina siendo multidimensional. Le he puesto yo esa palabra por buscando un término, que es el acercamiento a diferentes dimensiones. Y ese acercamiento hecho por diferentes especialistas. Y entonces allí me parece interesante, y así acaba la pregunta, disculpa que me estoy alargando, es el papel del equipo multidisciplinario, porque entonces allí en este modelo se reconoce que un médico individual, digámoslo así, no tiene las competencias para poder resolver las problemáticas de nivel psicológico, espiritual, social de la persona. Y entonces el modelo propone que es el equipo multidisciplinar el que hace esta atención, digamos, múltiple. Entonces, pensaba en esta noción del pacto de cuidado y si te parece que podría
plantearse que el pacto de cuidado ya no se haga entre el médico y el paciente, sino en este caso, en estos contextos, entre el equipo multidisciplinar y el paciente, a pesar de que sean varios, a pesar de que sean especialidades distintas. Muchas gracias por... Sí, hay una distinción entre interdisciplinario, transdisciplinario, ¿no es cierto? Eh, lo interdisciplinario es como yo pago de un lado al otro, al otro, al otro. Digamos, como si están todos en un mismo lugar, pero cada uno tiene su especialidad. En cambio, lo transdisciplinario es la constitución de un campo, donde, donde el trabajo y las relaciones se coparticipan y uno crece en la relación con los demás. Yo no sé cómo son los demás, pero yo conozco la experiencia del hospital de Vilma Tripodoro, que está, pero además dirige ella una maestría con el grupo Pallium de cuidados paliativos y es una de las personas más importantes en el país. Y entonces ellos trabajan en equipo, pero trabajan con la familia. Tanto es que algunos alumnos nuestros se han quedado yendo después. Claro, los alumnos no van con cada paciente, porque son poquitas clases que ellos van. Pero las alumnas que se quedaron después escribían a los familiares cartas, a los familiares de los pacientes que habían muerto. Y la unidad de cuidado es la unidad de cuidado de la familia. Tanto que hay pacientes que los vuelven a su casa y los médicos van a visitarlos. Digamos, el hospital es un exiliar al enfermo de su mundo familiar. Es cierto que por un lado uno no puede tener toda la aparatología en la casa y las urgencias, pero en un momento en que yo no puedo curar, sino paliar y sedar, no es cierto el que yo me quede en la casa entre mis cosas, mis papeles, mis cuadros, mi familia, el perro, el gato, todo lo que quieran, es hacer de la muerte no un fenómeno exterior y aislado, sino es convivir y tener, si quieren, una muerte con la familia. Y en los cuidados paliativos van a visitar cuando al paciente ya no hay, no se necesita tecnología, sino un apoyo, un pacto que ese pacto de cuidado continúe en la casa. Y además, cuando el paciente muere, este grupo de cuidados paliativos sigue preocupado por la familia y le manda notas y sigue atendiendo a la familia. Yo no sé cómo se hace en otro lado, yo conozco esa experiencia. Y esa experiencia es la que van los alumnos de la cátedra de Psicología Ética y Derechos Humanos. Por lo menos cuando yo iba, calculo que la que está a cargo de la cátedra ha sido una ayudante nuestra y las que están es un poco parte del mismo equipo. Y entonces eso se continúa así. Y después los alumnos que van a ese grupo, en el coloquio final, hacen una monografía y la defienden entre todos. Así que también ahí, entre los alumnos que van ahí, es un equipo que va y allá hay un equipo que atiende. Yo creo que si hay situaciones en de que el pacto de cuidado es importante, es precisamente en los cuidados paliativos. ¿Sí? No sé si con eso te he respondido. Sí, gracias. Me parece muy interesante. Solamente quiero decir una línea, cómo este pacto de cuidado es no solamente entre individuos, sino entre grupos, ¿no? En este caso vemos un pacto de cuidado entre un equipo Sí, de sí, cuidados paliativos, un equipo de voluntarios, un equipo de personas que trabajan ahí, con otro grupo que es el familiar. sí, Y sí, me sí, parece una sí, situación que vale la pena como tenerla así presente. Muchas gracias. sí, sí, Regio. Gracias. No sé si hay... Muchísimas gracias, David, por tu pregunta. Muchísimas gracias, Lucrecia, por tu respuesta. Eric Bertombu escribe en el chat lo siguiente. Es una pregunta.
Hola doctora, muchas gracias por su presentación. Tengo una pregunta. ¿Cómo se construye la confianza en la relación de cuidado? Bueno, ante todo, saber escuchar. Eh, Saber escuchar o esta relación de la recepción, ¿no? Yo hablé de la recepción. En la narración hay una recepción y una respuesta. ¿Sí? Saber crear ese campo de confiabilidad. Si uno no escucha al otro, ¿qué le va a decir? Esto de la construcción de la enfermedad, el médico tiene, el técnico, porque además puede ser psicólogo, todo lo que quiera, tiene una construcción profesional de la enfermedad. Y el otro va con la construcción profana de la enfermedad. Y entonces hay que ver cómo eso logra tener una coherencia, una unidad. Pero además la construcción profana de la enfermedad está llena de saberes, de prácticas, de lo que me dijo la vecina, etcétera, etcétera. Y además de las problemáticas culturales y sociales de un lugar. Entonces, acá dicen Doña Rosa, lo que me dijo la vecina y qué sé yo. Pero esos son modos de vivir. Además, cada cultura vive la enfermedad de un modo distinto. Entonces, si yo voy como profesional a hablar de una enfermedad y no escucho qué es lo que trae el otro, no me sirve para nada. Miren, la terapia sistémica surgió en Estados Unidos. ¿Cómo surgió? Cuando volvieron los soldados de la guerra, ¿saben en qué condiciones volvían? Encontraban que en la familia habían perdido el lugar de jefe de la familia, que la mujer trabajaba y que se habían organizado de otro modo, y él se sentía fuera de foco. Entonces empezaron a hacer terapia, no solo por la guerra, sino por la situación de la familia. Y era una especie de sin solución. Entonces empezaron a llamar a la mujer y a la familia, y empezaron a ver que el contexto era totalmente distinto. Después, ahora en Estados Unidos hay la cátedra de psiquiatría transcultural o intercultural. ¿Por qué? Porque acá la cantidad de migrantes tienen un modo de ver la vida, de ver la enfermedad, de ver los cuidados distintos. Yo por ahí tengo un artículo de no hablar de psicología ni psiquiatría, sino de antropología clínica. ¿Por qué? Porque la enfermedad para unas culturas dice una cosa, se atiende de un modo y para otras de otro modo. Entonces, si yo vengo con un esquema occidental y me voy a un pueblo por ahí que tienen otra mirada, a ver, acá no sé si allá, pero por ejemplo acá decían tirar el cuerito cuando un chico está descompuesto, que uno lo ve molesto y no sabe qué tiene. Decían tirar el cuerito. Y eso parece una locura, pero yo un día tenía un hijo que le pasaba eso. Y la mujer que me tejía los pulobres me dijo, yo le tiro el cuerito, le mido la enfermedad con 1 centímetro. Yo no sé, pero mi hijo funcionó. Creer por creerlo, pero es así. Y entonces, ¿se iba a curar? ¿No se iba a curar? No sé. Pero en el campo, yo iba todos los veranos al campo, a la casa de mis padres, que estaba cerca de Bolivia, y entonces aprendí estos modos culturales de ser distintos. Y entonces ese pacto de confianza se hace con quién? Escuchando al otro, poniéndose en el lugar del otro, entendiendo el mundo del otro. Y solo así uno no puede entender al otro. Y ese pacto de confianza, la confianza la puede uno obtener con el amigo también. ¿Cómo yo tengo confianza en un amigo? No necesito probar, verificar como en las ciencias. Bueno, como diría Laín Entralgo, la relación entre paciente y profesional es una relación de semi-amistad.
Y si yo no logro eso, será como metiendo un técnico, no un profesional de la atención de salud. ¿Sí? Bueno, no sé si con eso respondí. Sí, estás, eso. Yo creo que sí. Muchísimas gracias, Lucrecia, querida. Qué respuesta tan... No, a mí me dicen si es un paternalismo moderado, no. Hay una asimetría en tanto uno sabe más que el otro. Ahí me dicen si es un paternalismo moderado. No es un paternalismo moderado. Hay una asimetría porque uno es el que sabe y por eso uno lo consulta. Pero uno también tiene un saber y sabe de los síntomas y puede describirlos, aunque sean síntomas hipocondríacos. Pero el problema es que un profesional no se puede poner en el lugar de un monumento. ¿Y sabe qué? Acá se dice hay que tener oreja, hay que saber escuchar. Porque atrás de lo que se dice hay algo no dicho, la Zungedig, ¿no es cierto? Que dice mucho más. Entonces, saber escuchar es saber escuchar lo no dicho. Más las posiciones, los modos de sentarse, cuando va a una consulta médica, los rostros, las expresiones. A ver, si alguien va a atenderse al médico y va con la cartera, una mujer, por ejemplo, y el abrigo, y está con la cartera así, se sienta en el bordecito de la silla, ¿qué está diciendo? Yo apenas me siento y en cualquier momento me voy. Ahora, también puede ser el caso de una persona que entra, el médico le abre la puerta, entra y va y se sienta en el sillón del terapeuta o del médico. Entonces uno dice, este es un psicópata, porque se supone que hay un señor más grande y ahí no se va a sentar el otro. Entonces, uno un poco con los años, porque además uno estudia, hay un comportamiento corporal que me va diciendo mucho del paciente. Y, y un profesional tiene que saber cómo adecuar ese comportamiento del paciente para poder entablar una relación. Algunos que es más difícil, otros que no. O a veces uno está, el terapeuta está en un mal momento o está apurado, se tiene que ir, qué sé yo. Pero hay modos y modos que aunque sea en un segundo, uno puede tratar bien al otro. Una especie de amistad profesional, como diría la Inentral. Bueno, ¿alguien más? Muchísimas gracias. Yo levanté la mano yo mismo para no perder la oportunidad, pues, porque si no, Agatha no me deja preguntar ni comentar. Y yo, la verdad, Lucrecia, te agradezco muchísimo. Me ha gustado mucho tu presentación, en parte porque mencionas el concepto de frónesis, de prudencia, que me gusta muchísimo, lo relacionas con la ética y el saber hacer. Y también por la problematización que tienes durante tu presentación. Me acordé mucho bueno, entre otros autores hermeneutas que quiero infinitamente, me acordé mucho también de Husserl y de su frase famosa en la crisis de ciencias de hechos producen hombres de hechos, ¿no? Es como si ese desarrollo de la ciencia, un desarrollo ciertamente unilateral y técnico, industrializado, relacionado con un cierto capitalismo y un afán de rentabilidad permanente, hubiese convertido a pacientes y a médicos prácticamente en meros técnicos de hechos, de pedazos, de partes, y pensaba que en el planteamiento del problema justamente está la cuestión muy difícil de la relación entre humanismo, ciencia y técnica, como de alguna manera este desarrollo técnico-científico de la ciencia tiene que ver con una idea de ser humano concreta. En tu presentación tú misma hablaste varias veces de una práctica industrializada de la salud, de una condición cuasi cultural que partía de esta distinción cartesiana, sí que soma. Y hacia allá va mi pregunta. Digamos que coincido contigo plenamente en el diagnóstico del problema y también
en el lugar hacia el cual debemos orientarnos, hacia este reconocimiento del saber hacer, de la dimensión ética y de la frónesis, como lugares desde los cuales debería realizarse la práctica médica. Pero parecería que un giro hacia la frónesis suena casi imposible desde esta cultura tan cerrada que tenemos, la cual parece seguirse desarrollando en una orientación técnica muy profunda. Entonces, quería preguntarte si ves, digamos, posibilidades de hacer un cambio estructural, cultural en algún momento que nos lleve o que nos acerque a la escucha, a la confianza y a la frónesis. Dos cosas. Uno, no me acuerdo qué autor, porque hace años lo vi, Barsovsky, algo así, no, yo no recuerdo. Distinguía entre el reduccionismo ontológico y reduccionismo metodológico. Cuando yo, cuando cualquiera toca un problema, de acuerdo a la ciencia que corresponde o a la tarea que le corresponde, hace un campo y deja el resto. Un médico cuando opera, deja el campo quirúrgico y ahí se instala. Eso no quiere decir que crea que la persona es un hígado. A veces los médicos dicen, ¿qué pasa con el hígado de la cama 14? No. Quiere decir, a veces lo piensan, que esta persona es el hígado enfermo, nada más, ¿no? El problema es cuando hay un reduccionismo ontológico, que yo creo que eso es así. Yo recuerdo en un congreso de psiquiatría, habían venido unos psiquiatras neurólogos, que bueno, estaba la parte de las respuestas éticas. Yo de casualidad fui ahí porque venía otra conferencia, pero era increíble que podían decir eso. Bueno, hay gente que cree que es eso. En segundo lugar, la aparición de la bioética, la ética aplicada, lo que quieran, yo creo que ha movilizado todo el campo de las ciencias. No solo hay una psicoética, una bioética en el área de la medicina, un bioderecho, etcétera, etcétera. Es cierto que atrás de eso está el tema de la deontología médica y el problema de los juicios médicos o de los juicios de mala praxis en cualquier área, donde pueden ir a la justicia civil o a la justicia penal. Acá nosotros hemos tenido una muchacha que era artista, bailaba, etcétera, etcétera, y un médico sinvergüenza le puso una sustancia y acabó muriéndose. Y hay mucha gente que está gravísima, hay tres muertos ya. Y el otro día se hizo la biopsia de la chica y le han sacado, no se sabe qué es lo que ese hombre le puso. Y entonces, yo creo que eso de cuidarse porque tengo miedo de los juicios y tengo miedo de ir preso, corre para todas las profesiones. Pero eso es un nivel. También está el nivel deontológico, que es lo que se debe hacer o no se debe hacer de acuerdo a los códigos de cada profesión. Y un nivel más importante es el nivel ético, donde está el mundo de las relaciones contingentes, de la prudencia, etcétera, etcétera. Pero yo creo que eso ha cambiado un poco las profesiones y ahora por lo menos se cuidan. Y todos los alumnos de todas las facultades tienen la materia ética aplicada. Ahora, hay dos modelos de estructura de las facultades de medicina. Uno es el modelo de Harvard y otro es un modelo que empieza en la Argentina, que ya empezó en la Argentina, no sé en qué otro lugar más, ya tanto no llego, que es que, por ejemplo, no hay las materias sueltas, sino por etapas de la vida. Entonces se hace, las primeras etapas de la vida, entonces se hace la psicología, la fisiología, la anatomía de todas esas primeras etapas.
Y así van haciendo por etapas, no son materias sueltas, sino que a través de los procesos evolutivos del hombre se va estudiando todas esas áreas evolutivas como una unidad de análisis. Y yo creo que eso puede cambiar la mente de los futuros estudiantes. Eso es lo que se llama el Plan de Rosario, la ciudad de Rosario acá, que tiene una excelente facultad. Creo que acá en Buenos Aires, en una facultad de medicina, la Universidad de La Matanza, que es una ciudad muy importante en la provincia de Buenos Aires, también siguen ese modelo. Porque si no son una colección de materias sueltas que un alumno y un futuro médico le falta la unidad, la mirada totalizante de la carrera y la mirada totalizante del hombre. Y entonces, está bien, Harvard es todo suelto y es la medicina basada en evidencias, no la medicina basada en valores. Bueno, por lo menos aparece la otra cara de una medicina basada en valores o basada en narrativa, por ejemplo, el grupo de Oxford, ¿no es cierto? Es bastante importante, y frente a los protocolos que no es que uno los niegue, pero también está esa relación personal del mundo de los valores, de la narrativa, de la recepción, etcétera, etcétera. Grupos más interdisciplinarios, más abiertos a la escucha del otro. Pero bueno, es así, aún nosotros en el Consejo de Investigaciones, por ejemplo, también uno no se podía salir del tema. Y yo recuerdo que había un físico importantísimo que había empezado a ser acompañado por el jefe donde él trabajaba, física aplicada, por ejemplo, y algunos casos criminales, a ver cómo iba la bala, o la mezcla de las balas, para descubrir un crimen. Y un día le llamó la atención que la próxima vez tenía el segundo informe desfavorable y se iba. Gracias a Dios crearon el área tecnológica. Entonces pasó de la física teórica al área tecnológica y siguió investigando al CONICET. Pero lo que puede dar, por ejemplo, la física teórica al área de criminología es importantísimo. Ustedes ven, yo a veces sigo hay un grupo español que trabaja, RIG creo que se llama así, sale en internet, y yo sigo la maravilla de los estudios que hace. ¿Pero eso qué es? La aplicación de ciencias de otras áreas al área de la criminología. Ya no hay un Sherlock Holmes que supone y la hipótesis, nada, es la aplicación, es lo transdisciplinario. Y a su vez, esos descubrimientos de ahí revierten sobre la parte teórica. Y entonces ya no se puede tener corpúsculos aislados tipo mónadas leibnizianas. A mí me parece, esa es la visión de que uno tendría que tener de la ciencia. Bueno, Bueno, muchísimas gracias por tu respuesta, querida Lucrecia. Les queremos agradecer a todas las personas que nos han acompañado durante esta apertura tan especial de nuestro seminario internacional Disease, Illness, Sickness. Y bueno, Ágata, querida, hemos llegado al final de nuestra primera sesión. ¿Qué tenemos para más adelante? Cuéntanos. bien, yo me sumo a agradecimientos a ti, Lucrecia, a los que habéis asistido a algunas de las sesiones, sobre todo a los que se han levantado en condiciones extremas, que sabemos que cuadrar esos horarios ha sido una hazaña y ahí veo algunos que amanecieron en México, veo otros que se acostarán, bueno, ya se fueron. Les agradecemos, hemos intentado que las siguientes sesiones estén en un horario humano para todos, ¿vale? Y sin más, comentarles que la próxima sesión va a tener lugar el 11 de octubre y correrá a cargo de la investigadora de Universidad de Chile, Leonor Irrazabal.
Y el título, perdonad, estoy con distintas ventanas abiertas y cerradas. Lo he compartido. No sé si lo tienes. Si lo están viendo ustedes en pantalla, el título de la conferencia de Leonor Irrazábal es Situaciones límite y experiencia de vulnerabilidad en el cuidado de la salud. Y ahí está el programa. Sí, Es posible. eso es todavía horario de verano español. Recuerden los que ya no tienen cambios de horario que a partir de noviembre estaremos cambiando. Algunos, otros no. Muchísimas gracias a todos y todas por Pero, participar. Sí, ¿qué diferencia entre CEST y SET? Fest es summertime y Set es time sin summer. Así Es lo que mismo. sí, pero uno es horario de verano y otro es horario de invierno. Con lo cual el cambio de CES a Set indica que va a haber un cambio en Europa. No necesariamente en otros sitios. Sí, yo creo que ha sido el, eh, la abreviación menos comprendida en toda la historia de ese cartel. Ajá. De todas maneras, Ahora, si ustedes pican en el PDF del cartel sobre cada una de las horas, los lleva a un sitio web en donde aparece su hora local. Así que también pueden picar para que sea más fácil identificar en qué horario les corresponde en su propio país. si yo pongo Sí, en este momento, por ejemplo, la hora en Argentina y veo, por ejemplo, en Colombia a qué hora es, y digo, bueno, tanta hora de diferencia, tal día, tal hora, se acabó. sí. Andrés, una última palabra sobre las grabaciones y eso. Bueno, entre el día de hoy y mañana van a tener ustedes, las personas que se han registrado en nuestro formulario, van a tener acceso a los videos que estarán también en nuestro canal de YouTube, así que les invitamos a suscribirse a ese canal de YouTube para recibir, digamos, la notificación de los videos y si no, también estar atentos a su correo electrónico para poder, digamos, recrear las conferencias, verlas si aún no las han visto e ir a los puntos que más importantes les parecieron. Así que esperamos también que exploren un poco las listas de reproducción que tenemos allí. Hay cosas muy interesantes. Un curso dictado sobre el libro de Saulus Geniusas, un curso dictado sobre el libro de Javi Carrell de Fenomenología de la Enfermedad, y dos eventos que hemos realizado, el evento inaugural del workshop realizado en Brasil recientemente sobre la red de fenomenología naturalizada, hermenéutica y teorías de la enfermedad que se realizó en la segunda semana de agosto y algún evento que realizamos también sobre el tema de la enfermedad, pensar la enfermedad en América Latina y el Caribe en el marco del Congreso Colombiano de Filosofía el año pasado, que son algunos de los eventos de la red. También en nuestro sitio web encuentran las actividades de nuestros miembros, de nuestros compañeros de Mar del Plata que están en la red y bueno, hay muchísimas conferencias ya, hay mucho material y seguirá creciendo. Bueno, Así muchas que gracias. eso sería todo. Muchas gracias, Ágata. Como última palabra, las personas que están conmigo en grupo de lectura los voy a ver en 11 días, ¿vale? En 9 días, perdón, el viernes que viene, el 15. Bueno, muchísimas gracias, ¿vale? Un abrazo fuerte, mil gracias nuevamente y hasta la próxima. Nos vemos el 11 de octubre. Chao, chao. Gracias. Muchísimas gracias.